pues eso, yo soy Karim de BID y nada, antes que nada quería hablaros un poquito sobre BID. No puedo ver los chats, pero más o menos si ya conocéis, quería preguntar si ya conocéis BYD o ya os suena la marca o no, sí, ¿no? Ok. Eh, Antes que nada, quería explicar lo que significan las siglas de BID. BID son las siglas de Build Your Dreams. Build Your Dreams, lo que va a significar en inglés, construye tus sueños. ¿Cuál es el sueño de BID? Entonces, es tener un ecosistema con cero emisiones. Y realmente BYD cumple, digamos, a rajatabla este compromiso con el medio ambiente de cero emisiones en la fabricación de sus baterías. Es verdad que se escucha mucho por ahí que construir o fabricar una batería puede producir mucho más CO2 que el que va a acumular. Es totalmente falso y ahora os lo demostraré. Es un bulo, digamos, que se oye mucho hoy en día. Y BYD es capaz, digamos, desde la extracción, digamos, del mineral hasta la fabricación de la batería, todo se hace con cero emisiones. Entonces, BYD es un gigante asiático en la provincia de Shenzhen y se ocupa de la fabricación, digamos, del módulo desde, como os he dicho, la extracción hasta el final de su vida. Incluso los coches eléctricos, el envío hacia países, por ejemplo, en Latinoamérica, de Brasil o tal, tienen barcos que funcionan, digamos, con GLP, ¿vale? Para asegurarse de que esos vehículos eléctricos que han sido fabricados en una fábrica totalmente eléctrica que no emite ningún gramo de carbono hasta que lo recibe el coche el cliente final en su casa. Asegurarse de siempre respetar ese ecosistema de cero emisiones. Entonces, BYD, como os decía, se ocupa de la extracción del mineral, hacen sus propias investigaciones sobre el material extraído y posibles usos, digamos, para la fabricación de baterías. Ellos mismos desarrollan el propio proceso de desarrollo de eh, las celdas, digamos, de las baterías. Luego son ellos mismos quienes las fabrican, fabrican las BMS, es decir, toda la parte electrónica también. Y claro, sobre todo lo más importante es la celda en una batería. Cuando vamos a comprar una batería queremos saber quién es el fabricante de esta celda, quién la ha hecho. Entonces, BYD, todos los materiales, todos los componentes son made in BYD. Después, los módulos también son también fabricados por BYD. Y ya el packaging, digamos, general, cuando ya sale la batería, que en módulos, BMS, cableado, carcasa, etcétera, también es producto de BYD hasta, como se dije antes, el final de su vida. Cuando la batería llega al final de su vida, después de 25 o 30 años, BYD se ocupa también de reciclarla de manera ecorresponsable. ¿Ok? Esto es una breve introducción un poquito sobre BYD, sobre cómo funciona. Son muchos años fabricando baterías, un experto, digamos, en la fabricación de baterías, una de las fábricas más grandes del mundo. Y por ahora, sobre todo, hoy venimos a hablar de lo que es CNI, que es para comercio e industrial. Pero sabéis que BYD, bueno, ya tiene varios modelos que también se pueden utilizar para medianas empresas, como es el caso de las LVS, LVL y las HVS, HVM, que son más para residencial, ¿vale? Podemos, por ejemplo, con una LVL llegar hasta 983 kilovatios hora de máximo y partimos de entre 4 las LVS y 5,1 kilovatios hora. Pero ahora vamos a pasar a otra parte, digamos, de BYD, que son las de comercial industrial, que son capacidades mucho más grandes, donde necesitaremos megavatios hora de almacenamiento.
Bueno, BYD en la última feria de Múnich festejábamos 1 millón de sistemas ya instalados en todo el mundo, 1 millón de baterías, así que estamos de enhorabuena. Y ese 1 millón de baterías pues representa un 31% de la cuota de mercado en 2023. Es decir, una de cada 3 baterías instaladas en Alemania era una BYD. Mucho más lejos, casi triplicando los principales competidores. Hablando ya de la formación, sobre todo de hoy, será sobre este nuevo modelo que es la Max Lite, especial para negocios. Y vamos a ver un poquito, vamos a empezar a hablar de capacidad, ¿vale? Que no es todo lo que nos interesa. Cada instalador, siempre que le hablamos de batería, lo principal que quiere saber es cuál es la capacidad que va a tener y hasta cuánto la podré expandir. Entonces, la Max Lite empieza desde 30 kilovatios hora en un gabinete, digamos, en una cabina. Podemos llegar hasta 90 kilovatios hora en la misma cabina y podemos paralizar hasta 32 módulos de esos de cabina para llegar a 2,8 megavatios hora. Teniendo más inversores, podemos volver a paralizar otras 32 más, pero para todo que sea uso comercial industrial, 2,8 megavatios hora ya es una capacidad bastante importante. Eh, Otro punto fuerte de esta batería es que es perfecta para cualquier tipo de operación. Estemos en off-grid, estemos en una granja aislada, que la queremos usar de backup. Luego veremos un poco todos los usos que les damos, veremos también algunos ejemplos, pero es bastante modulable y lo podemos adaptar a cualquier solución estando conectados a la red o incluso fuera de red. Luego, hablando del rendimiento, a 11 de potencia en estas baterías podemos transmitir hasta 90 kilovatios de potencia por gabinete. Es decir, los 90 kilovatios hora los podríamos descargar y cargar en 1 hora directamente. ¿Ok? Entonces esa rapidez, ese rendimiento puede que nos sea útil en algunas, en algunas situaciones. ¿Ok? Luego, muy importante, que puede estar en el exterior, tiene una carcasa exterior y incluso dentro tiene un aire acondicionado. Al revés de otros modelos de baterías que tenemos que van de -10, esta puede llegar hasta -20 grados Celsius. Y cuando la temperatura se acerque a esos extremos, el aire acondicionado lo que va a hacer es o enfriar para aumentar el rendimiento o calentar un poco para subir esa temperatura y estar en unos rendimientos óptimos. ¿Vale? Pero ya un -20 en un exterior ya es una condición bastante extrema, entonces la batería puede aguantar hasta ese límite. Otra de las características de BYD, y esto es BYD que lo ha patentado, siempre lo digo y lo repito, este diseño modular ha sido una invención, digamos, de BYD, pues con estas baterías sigue fiel, digamos, a esa idea de poder modular y extender estas baterías. Se pueden extender en cualquier momento, como os he dicho, son 30 kilovatios hora de mínimos, son 4 módulos de 7,5 kilovatios hora cada uno y podemos añadir hasta llegar a 90 por cada gabinete. También si ya hemos llegado a los 90 y quiero 90 más o los que sean, entonces puedo paralizar con otro gabinete. ¿Vale? Muy importante esta parte, que es un almacenamiento independiente. Es decir, aunque estén las 32 baterías conectadas en paralelo, si me fallara uno de los gabinetes, no afectaría el resto del sistema. El sistema seguiría funcionando, ya que, aunque los módulos, lo veremos, están todos en serie, pero los gabinetes están en paralelo en ellos. Entonces, como que hace una especie de bypass. Vosotros que sois instaladores estáis más digamos, al tanto, sobre todo en el tema de las paneles solares que también tienen
estas tecnologías y estas técnicas, pues la batería también puede bypassear, digamos, la batería que tenga un fallo, algún error, para que nunca se nos pare el sistema. Luego, muy importante para BID, que es la seguridad. La seguridad ante todo es algo que estamos muy orgullosos con BID, que es sobre todo el tema de seguridad. Primero, la celda, que es la parte, digamos, más importante, es de LFP, fosfato de litio y hierro, lithium ferrum fosfat. Tiene una construcción antideflagrante, respeta todas, tiene todas las certificaciones de seguridad, sobre todo certificaciones europeas para poder ser instaladas en Europa y por todo en el mundo normalmente. Luego, los módulos tienen protección contra escape térmico, es decir, si se sobrecalentara cualquiera de los módulos, la carcasa exterior lo protegería, digamos, del resto de los módulos para que les afecte lo mínimo. Tenemos protección contra sobretensiones, es decir, los módulos se pueden apagar si sube más de la tensión que pueden aguantar, protección contra sobrecorriente y protección contra sobretemperatura. Es decir, vamos a tener unos lectores, digamos, que van a leernos la información de cada celda y siempre que veamos que la tensión es superior a la que aguanta esa celda o la corriente o la temperatura, pues ese módulo automáticamente caería, ¿ok? Para protegerse a sí mismo y proteger también al resto de baterías conectadas en serie con él. Luego, ahora el sistema lo que tiene es el cajón que veis ahora mismo en la pantalla. Viene con interruptor de emergencia, hay un sensor de puerta para la seguridad, es decir, si la puerta estuviera abierta, pues que la batería no funcione o que se corte para evitar cualquier electrocutación o calambre del operario que lo esté manipulando en ese momento. Tenemos un indicador luminoso de estado, que son las lucecitas que veis arriba, pues hay una luz roja, una luz verde. Entonces, si yo tengo 32 sistemas vamos a decir, en un campo, si me falla alguna, pues automáticamente. Es como lo de los parkings, no sé si habéis entrado a algunos parkings que tienen las lucecitas verdes, entonces llegas con el coche y dices, ay, mira, o las luces están todas rojas porque siempre están llenos, y ves la luz verde y dices, ay, mira, ahí hay un sitio, pues es igual. Si tú y yo tengo un campo de 32, 64, las que sean, y hay una que me está fallando, pues automáticamente veo que hay una luz roja y voy directamente al gabinete, digamos, donde se está produciendo ese fallo. Hay detector de humo y una válvula antideflagrante, ¿vale? Si hubiera cualquier escape de humo, tendríamos una alarma, e incluso si hubiera una explosión, que ahora veremos que es algo casi imposible, eh, tenemos unas válvulas, bueno, no puedo puntuar con el ratón, pero tenemos unas válvulas abajo de la puerta antideflagración, es decir, no aguantaría, digamos, la explosión, pero escaparía todos los gases y toda la temperatura por, por esas válvulas. Luego, como os decía, BYD muy orgulloso sobre todo con el tema de seguridad. Son 16 años de experiencia, más de 60 gigavatios hora ya instalados y 1 millón de sistemas, como os dije que festejábamos el año pasado, y todo esto con 0 incidentes de seguridad. Es decir, no ha habido ninguna batería hasta hoy en día, en 16 años, que haya dado algún tema de seguridad, de fuego, de explosión, de reacción térmica o tal. ¿Por qué? Porque las baterías primero pasan riguroso control de calidad. Los módulos les hacen las pruebas de aplastamiento, prueban la resistencia al choque, pasan por el fuego también, los meten hasta temperaturas de 500, 600 grados a ver si aguantan y luego hacemos la prueba eh, de atravesar con una aguja las celdas de la batería. Aquí, bueno, no tengo el test, pero normalmente cuando se agujerea, es decir, a alguien le dices voy a atravesar una batería con una aguja, parece de locos, pero en este caso las celdas al estar tan bien separadas y tan aisladas, digamos, la una a la otra, veríamos que
prácticamente no pasa nada. La temperatura de esa celda sube hasta 60 grados, que como digo es la temperatura de una pizza, literalmente sacada del horno, incluso una pizza sacada del horno quema más que 60 grados. Y bajaría el voltaje de esa celda en 0,03 voltios. Es decir, incluso atravesando una celda dentro de un módulo, ni nos daríamos cuenta de lo que está pasando. A menos que recibamos una alarma que nos diga que esta celda está fallando y hay que cambiarla. Pero no tendríamos ninguna reacción, ni ningún tipo de explosión, ni aumento considerable de temperatura que haga que el metal se derrita o cualquier otra cosa. Todo esto les viene también por la experiencia de los coches, ¿sabes? Un vehículo antes de ponerlo a circular, pues los controles de seguridad son mucho más rigurosos, mucho más estrictos. Entonces, todo ese conocimiento también está trasladado, digamos, a las baterías caseras, porque principalmente es que BYD es constructor, digamos, de baterías, fabricante de baterías y también constructor de coches. Luego, hablando ya de la batería en sí, veis que este nuevo diseño así más modular, pues los módulos vienen con esa especie de asas. Las conexiones se hacen por barras de cobre, entonces no necesitamos estar conectando y desconectando. Hablamos del diseño también, que es mucho más simple las conexiones. Y la comunicación entre, digamos, módulos se hace a través de unos cables, como veis, de menos de 10 centímetros para conectarlos. Y también lleva también una asa lateral. Es decir, si no tengo cómo llevarlo o no tengo un compañero que llevarlo, lo puedo levantar yo mismo desde los dos lados. Entonces, bastante ergonómico y nos ayuda bastante a la hora de instalar. Estas baterías lo que tienen también que están muy bien es que las podemos monitorizar remotamente, podemos actualizarlas y podemos detectar los fallos. Sabes que hasta ahora las LVS, LVL necesitamos o que estén conectadas a internet, también lo podíamos hacer y descargar estos datos, pero en este caso las podemos monitorizar, digamos, en directo. ¿Vale? Abre una plataforma donde podemos ver lo que está pasando en directo a la batería. Antes, como os decía, se hacía a través del inversor. Nos conectamos al inversor y ahí leíamos los datos de la batería. Si el inversor nos daba algún fallo a la batería, pues ya nos conectábamos y desde ahí descargamos los datos que serían puntuales en justo ese momento, pero no era un seguimiento, digamos, continuo. En este caso, en estas baterías, sí que se puede. ¿Ok? Se puede, como os dije, actualizar y también analizar los fallos. Aplicaciones, pues todas las que se os puedan ocurrir e imaginar, ¿sabes? Eso depende de vuestra imaginación, pero que sepáis que es compatible con muchas de ellas. Entonces, infraestructuras de carga, función de backup, autoconsumos, que sería el peak shaving, que sería recorte, digamos, de los picos de energía sobrante, pues podemos hacer que vayan, digamos, a la batería y en remoto off-grid o fuera de red, ¿vale? Aislada, mejor dicho. Ok, entonces las 5 cubrimos, digamos, todas las opciones, todo el campo, entonces seguro que se puede, digamos, acoplar a cualquier instalación o cualquier proyecto. Luego, BYD también se caracteriza por ser compatible con un montón de inversores. En este caso, estas baterías serían compatibles con los 6 inversores que veis aquí. Cada gabinete, como os digo, bueno, sí, de 15 a 90 kilovatios. Luego, monofásico, que el inversor sea monofásico, que sea trifásico, que sea un acoplamiento de continua con alterna, que los inversores estén en paralelo. Eso no le va a afectar. Eh, las, bueno, las opciones, digamos, o la utilidad, digamos,
como dije antes, autoconsumo, reducción de picos, infraestructura, recarga, tarifas de electricidad dinámicas, también sería algo como la reducción, digamos, de los picos, que yo pueda programar mi inversor cuando la luz esté cara, pues que yo almacene o que la venda, cuando esté barata, pues que compre o que almacene. Backup, función de backup, off-grid y UPS. Todo eso, como os digo, depende más del inversor, ¿vale? Es el inversor el que nos va al final ofrecer esa capacidad, digamos, de realizar esas funciones. Pero la batería se acopla, es decir, se acoplaría a todo tipo de inversores en cualquier escenario que os podáis imaginar. Luego, pasamos a hablar un poco de cada una. Entonces, son 4 módulos, 30, perdón, es la capacidad mínima. Entonces la capacidad mínima son 30 kilovatios hora, 4 módulos, 7,5 por cada módulo. Puedo meterle un módulo de, digamos, de 4 puedo ir hasta 12. 12 módulos me daría los 90 kilovatios hora y puedo ir añadiendo módulo a módulo, ni 2, ni 3, ni sino uno por uno. Puedo tener 4, 5, 6, 7, 8, hasta 12. Luego también 32 gabinetes en paralelo. Es decir, si yo ya llego a mi máxima capacidad de 90, puedo tener 32 gabinetes, multiplicado quedarían los 2,8. Son megavatios, bueno, son 2.880 kilovatios hora, ¿vale? O 2,8 megavatios hora de capacidad de los 32 gabinetes. ¿Ok? Luego, especificaciones técnicas. Vemos aquí que sobre todo, sí, me voy a fijar en el voltaje. Os podéis fijar que por cada, digamos, 10 kilovatios hora son alrededor de unos 100 voltios. ¿Vale? Es el voltaje nominal. Entonces, a los 30 kilovatios hora tenemos unos 307 voltios. Dividido entre 4, cada módulo pues tendría unos 75 voltios. 75 voltios en serie. ¿Ok? Todos los módulos están en serie entre ellos. Entonces, cuantos más módulos añada, más tensión voy a tener. ¿Vale? La intensidad o la corriente en este caso no cambia porque son módulos en serie, entonces se quedaría en 100 amperios. Y abajo veis que pone Peak Output Current 170 amperios durante 3 segundos. ¿Vale? Es decir, es capaz de liberar hasta 170 amperios, pero durante 3 segundos si algo se lo pide. Eso en nuestras hojas de compatibilidad lo llamamos el inrush. Yo a veces, sobre todo en instalaciones con baterías de baja tensión, resulta que tiene a lo mejor un Victron y hay una bomba que arranca. Entonces, cuando arranca, supera un poco la potencia, digamos, del inversor. El inversor también suelen tener estos, pueden llegar también a estos picos, pueden aguantar, pero claro, la batería también tiene que estar acorde cuando le pidan toda esa energía de golpe. Entonces, puede llegar hasta los 170 en 3 segundos. Menos 20 hasta 50. Bueno, veis aquí un poquito el peso. El peso, digamos, de armario con 4 módulos, que sería la de 30 kilovatios, es alrededor de unos 700 kilos. Si está totalmente lleno, digamos, con los 12 módulos, serían 1.300 kilos. Por supuesto, se necesita una paletilla o grúa para poder desplazarlos y instalarlos. El voltaje de operación, ves que es 259 a 355, es decir, 259 sería en la descarga mínima, en el SOC mínimo, la batería podría llegar hasta 260 y una carga máxima llegaría hasta 355. Pero bueno, el nominal está en 307, como os dije, más o menos son 75 voltios por módulo. Luego simplemente multiplicamos para saber la tensión de cada una de las baterías. Luego, aquí siempre antes de instalar una batería, eso ya como consejo, sean HV, CHV, MLV o cualquier modelo, incluido estas también, antes de cualquier proyecto hay que mirar la lista de compatibilidad, ver si teniendo yo este inversor, cuántos módulos voy a necesitar como mínimo para hacerlo funcionar. Entonces, en este caso, por ejemplo, un ejemplo de DIE,
el SAN de 29,9 o de 30K, necesitaré 4 a 9 módulos de la lite. Normalmente es por el voltaje de operación, ¿vale? Entonces aquí 4 módulos son 300 voltios, entonces puedo intuir que este inversor pues necesita más o menos de ese voltaje para poder operar. Pero en cambio, no sé, el Megarevo aquí, MPS, Mega de 100 TS, imagino que son 100 kilovatios, pues ahí necesitaré un poquito más, entre 7 y 9, 5 y 9, 4 y 9, incluso el CACO, y estaré entre 11 y 12 módulos para poder hacer esta batería compatible con él. ¿Vale? Entonces, antes de cualquier proyecto, pues miro qué inversor va a tener y cuál es el mínimo de baterías que voy a necesitar. ¿Vale? También muy importante que en cualquier momento puedo ampliar esta capacidad, ¿vale? Pero el mínimo sí que hay que respetarlo, ¿vale? El mínimo siempre, y a partir de ahí ya podemos hacer todas las ampliaciones que queramos. Aquí tenéis un poco más resumido, digamos, con más detalle, ¿vale? Con otros inversores, bueno, el Goodwi, por ejemplo, veis el de 50 kilovatios, pues ahí necesitaré como mínimo la de 52,5 kilovatios. Entonces aquí son 3, 4, 5, 6 módulos hasta 8 módulos, hasta 9. ¿Vale? Aquí tenéis el tipo de utilidad, pero como os digo, al final la batería solo recibe órdenes, es el inversor el que le dice cuándo cargar, cuándo descargar, y al final le da un poco igual a qué está conectado ese inversor. Mientras la alimente y ella pueda alimentarlo a él, no hay ningún problema que esté on-grid, off-grid, o la esté usando como una función de backup o cualquier otra cosa. Vale, entonces eso, siempre antes de ver qué batería voy a necesitar, miro también con qué inversor me sería compatible y cuántos módulos necesitaré instalar en mi proyecto. ¿Vale? Paso a hablar un poco de la instalación, de cómo se instala, si vemos los elementos físicos, digamos, de la batería, cómo se maneja y tal. Entonces, vale, lo primero tenemos una cerradura, es decir, tenemos un mango que lleva una llave incluida, que podemos incluso cerrar con llave por más seguridad. Hay un aire acondicionado que está integrado digamos, todo el cambio de calor, digamos, sale por esa rejilla. Tenemos un interruptor de emergencia en caso de que alguien viera o sintiera que hay cualquier tipo de problema dentro de la batería, de poder pararla. Claro, esa parte es decir, todo está cerrado, por supuesto, con una puerta literal y todo estaría, digamos, protegido dentro del gabinete. La luz de alarma, que ya os conté un poquito antes, que si están verdes que está todo bien, cuando se pone roja, pues significa que hay algún tipo de fallo y sabemos directamente dónde ir a diagnosticar el fallo. Ok. Luego, si abriéramos la batería dentro, tenemos una luz, ¿vale? Muy importante, una luz. Por si tenemos que operar de noche, pues sabemos que nos podemos iluminar. Tenemos el control de la climatización. Si quiero enfriar o calentar un poquito más mi batería, puedo controlar ese aire acondicionado desde ahí. Tendríamos las conexiones de B+ y B-, a los cables de potencia. Un interruptor para la PDU, es decir, un interruptor para apagar o encender la batería. Al final la PDU lo que va a hacer es controlar todos los BMS o las tarjetas BIC de cada uno de los módulos y por ahí yo puedo encender o apagar. ¿Vale? Sería como el botón LED o el magnetérmico que hay, normalmente en las baterías HVS o HVM. ¿Vale? Hay un módulo Wi-Fi que veis como que es externo.
Y luego la PDU va a tener unas interfaces que van a ser simplemente, pues luego lo veremos con más detalle, la comunicación, los cables de potencia, los paralelos, todo eso se va a gestionar desde esa parte de ahí abajo. Luego, terminal de conexión positiva, pues sería, claro, en el último módulo, ahí vemos que hay 4 módulos que están en serie, entonces el terminal de conexión positiva sería donde termina, digamos, la serie. Entonces, desde ahí conectaríamos con la PDU. Los módulos, veis que van organizados como en rack. Ahora, es verdad que BYD al principio ya había empezado con estas. No sé si algunos conocéis o os acordáis de las VBox Pro de hace antes de 2019, 2018 por ahí, pues era este diseño de rack y ahora es como un poquito que BYD vuelve otra vez a este diseño, digamos, de rack de ir añadiendo modulitos. Luego, pues veis ahí terminal de conexión negativa, es lo que estaría más abajo, que recogería, digamos, sería el último negativo al que conectaríamos, digamos, a la PDU. La puerta tiene un sensor y hay un detector de humo. El sensor de puerta, como os dije, pues por seguridad. Si alguien abre la puerta, pues que no se dé un calambrazo o que pueda operar, digamos, la batería. También hay unas funciones de que funciona o no funciona dependiendo si la batería está abierta o está cerrada. También, bueno, aunque aquí no lo pone, hay una parte donde podemos meter pues manuales, documentación en la misma puerta. Si lo veis, hay una especie de revistero, vamos a llamar, pues ahí se pueden meter pues manuales, el plano de la instalación, alguna copia o incluso las instrucciones de uso de la batería por si vengo yo y viene otro compañero o incluso la gestión la hace otra empresa o otra cosa. Vale, entonces en la PDU que llamamos va a ser la unidad, digamos, de control de la batería, vamos a tener una conexión Ethernet para conectar, digamos, la batería a Internet. Vamos a tener un LED que nos dice si está funcionando o no. Las conexiones de P más y P menos. Vamos a tener un interruptor de 220 voltios de alterna y una conexión externa alterna también, ¿vale? Luego, comunicación BIC, eso sería la comunicación con cada uno de los módulos, porque cada módulo va a tener una tarjetita BIC que va a leer sus datos, va a leer la información de cada una de las celdas y la temperatura. Y eso pues se lo tiene que mandar a la PDU para que vaya calculando qué módulo está más cargado o más descargado o qué celdas tengo que cargar o no. Luego tendremos en la parte izquierda la toma de tierra y la comunicación con el inversor por RS485, RJ, CAN, Modbus TCP y 8 patillas o pines, ¿vale? Es decir, podemos hacer la comunicación de cuatro maneras y también así abrimos un gran abanico para la compatibilidad entre varios tipos de inversores. Luego, otros cables de conexión en paralelo, pues para conectar las baterías que van a ir en paralelo, habrá un in y un out, entonces habrá una maestra a la que le meta el in y las esclavas pues van a ir en cadena una detrás de la otra. Luego, si vemos el módulo, cada módulo pues también va a tener una rejilla, como veis, un poquito de protección que se puede quitar y detrás de esa rejilla pues ya encontramos los componentes. Vamos a tener un polo positivo y un polo negativo de ese mismo módulo que irá conectado a su vez al siguiente, es decir, en serie el negativo va a ir conectado al siguiente positivo y así sucesivamente hasta llegar al de abajo. Y luego, como visteis en una de las imágenes anteriores, pues vamos a tener un B+, un rojo, digamos que va a ser el principio de la serie y un negativo más abajo para, digamos, cerrar el circuito y al final todos esos cables irán a P más, P menos de la batería. Luego, veis que pone comunicación BIC para módulo superior, comunicación BIC para módulo inferior. También la información, digamos, de la BIC lo que va a hacer es lo que dije antes, es un sensor simplemente que va a leer información de cada módulo, tensión y temperatura. A su vez la pasará al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente hasta que lleguen a la PDU. La PDU al final lo que hace es sumar todas esas tensiones y saber cuál es la tensión de toda la batería
También si hay un módulo que está desbalanceado o alguna celda problemática o alguna temperatura más alta de lo normal, la PDU también lo detectará. ¿Ok? Y tendremos ventilación. ¿Vale? Los módulos podrán tener ventilación para aumentar, digamos, su rendimiento. Entonces tendremos esos dos mini ventiladores que son como de las placas base o bueno, de las tarjetas gráficas o placas base de los ordenadores que cumplen justamente esa función de mantener el módulo a una temperatura correcta. Luego, espacio, pues veis aquí un poco las medidas. Para poder instalarla tiene que haber, empiezo por arriba izquierda, en la esquina arriba izquierda, 650 milímetros entre gabinete y gabinete. ¿Vale? Por seguridad, depende de ciudades, países, legislaciones, puede haber más o puede haber menos, pero que sepáis que mínimo 650. Luego la caja en sí son 1,20 m por 1,30 m, bueno, más o menos un cuadrado de 1 metro por 1,20 m. Y también si hubiera un techo necesita estar a medio metro de altura, simplemente porque están las salidas estas de deflagración, entonces no puede haber algo tan cerca, sino que tendría que tener espacio para poder liberar, si tuviera que liberar algo en caso de seguridad. Luego la fijación, como veis, se pueden fijar al suelo y fijar también a la pared. Con un traspalet se pueden levantar o incluso con una grúa se pueden levantar desde arriba y dejar en la instalación. Al dejarlas se fijan al suelo por seguridad y ya estaría. ¿Okay? Luego, esto es lo que hemos visto antes más o menos, que sería el cableado interno de la batería. Tenemos bueno, las asas para sacar los módulos. Las conexiones de comunicación estarían, digamos, en la derecha, sería a la derecha del todo, en el extremo derecho. Luego, la ventilación, pues los ventiladores que tenemos ahí, la conexión de DC que está a la izquierda. Y como veis, son barritas de cobre que va conectada cada positivo con el negativo del de arriba. ¿Vale? Así sucesivamente. Es un cable relativamente muy corto y no vamos a necesitar ni destornilladores ni nada para crear nosotros, digamos, ese paralelo. ¿Vale? Vienen con esa opción de, digamos, plug and play y conectar negativo con positivo. Luego, si vemos, digamos, por debajo, esto es la base, ¿vale? El plano este es de la base, digamos, del gabinete. Por debajo vamos a tener 4 agujeros. ¿Vale? Los 4 agujeros son del mismo tipo que hay actualmente en las BCUs de las HVS y las HVM, que tienen estos plásticos, vamos a decir, con protección, con índice de protección contra el agua, contra un líquido y tal, pues más o menos de lo mismo. Abrimos, paso mi cable por ahí y luego lo podemos cerrar y reforzar para que no se cuele nada desde ahí. Tendremos uno para meter los cables de comunicación, otro para el cable de tierra, otro para los cables que van a ir al inversor y otro de la alterna. Ok, luego cableado externo, es decir, todos los cables, digamos, que van a salir de la batería. Los del DC, que irán, digamos, al inversor, el rojo y el negro, positivo o negativo. El cable de red que iría a un módem o algún router para que podamos, digamos, monitorizar y ver a distancia, actualizar, etcétera, la batería. Un cable para la salida de la toma de tierra. Los cables de comunicación, especialmente los de comunicación con el inversor y los del paralelo, porque de ahí tiene que salir un cable, bueno, tiene que salir un cable para el inversor y otro cable, si tengo otro gabinete en paralelo, tendrá que salir desde ahí para yo poder conectarlo. Y luego la parte del AC, ¿vale? La alterna lo tenemos ahí, que entrarían todos los cables por el mismo agujero, positivo, negativo y tierra. Luego, para las conexiones en paralelo,
Eso, garantizar longitudes de cable de DC similares. Tendré también los cables de DC, os dice conexión mediante regleta con Biner Box, de cableado aplicados localmente. Es decir, yo al final tendré que hacer una especie de embarrado que respete, digamos, las leyes o legislaciones locales, donde conecte yo todos esos cables de potencia que van a ir saliendo de cada una de las baterías. Que se intente siempre tener la misma longitud de cable, ¿vale? Entre una batería y otra, ¿vale? No sirve de que tengamos, no sé, grandes diferencias, ¿vale? Nos podemos ir 10, 20, ¿vale? 30 centímetros, ¿vale? Que no cambiaría mucho, pero claro, si yo tengo un gabinete aquí y otro, y los tengo, imaginaos que los tengo en fila todos los 32, pues si el número 32 y si el inversor lo tengo más o menos al principio, pues el cable o por lo menos los cables tienen que ir todos a una misma regleta, una misma barra de cobre y a partir de esa barra de cobre pues ya saco, ¿vale? No puedo tener un cable de, no sé, de uno de 1 metro, vamos a decir, y otro que tenga 15 o 20 metros que venga desde la última batería, ¿vale? Muy importante. Y luego, pues, cableado de comunicación. Veis ahí tendríamos la master. Hay una resistencia terminal que meteremos en el in. En este caso, por ejemplo, los que habéis ya instalado el VL, poníamos la resistencia terminal en la última batería, en el out de la última para cerrar el circuito de comunicación y el protocolo. En este caso ponemos una al principio y desde la primera, la que sería maestra, vamos ligando una a una, ¿vale? Del out de una al in de la otra, out de una al in de la otra, hasta, digamos, que lleguemos a la última esclava. ¿Vale? Luego, ¿cómo se encendería, digamos, la batería? Lo primero, ver si hay un fusible entre batería e inversor. ¿Vale? Depende de, como os digo, las legislaciones. Hay sitios que piden que sí, que haya un fusible, otros sitios que no. Por ejemplo, las HVS o HVM pues ya tienen un térmico que actúa, que hace más o menos la misma función, pero por ejemplo, en Francia, sin ir más lejos, pues te piden que haya un otro térmico, digamos, entre batería e inversor, por seguridad, y también tienen otras legislaciones un poco, pero eso, como os digo, va a depender. Entonces, si hay un fusible, tengo que abrir el fusible, bueno, cerrar el fusible, mejor dicho, girar la palanca de seguridad de la PDU, que es lo que vimos el número 2, se giraría tal, y pulsar el botón del LED. Ese sí que es un poco más familiar, es el mismo que hay en las BCUs, en las LVS, las LVL, el pulsador con el LED. Lo apretaré durante 3 segundos y conectar el interruptor de la PDU, ¿vale? Lo que le hace funcionar, y luego encender ya el inversor. Es la misma secuencia que tenemos con las baterías actualmente. Todos los modelos, digamos, más residenciales o de medianas empresas, siempre hemos tenido que respetar esta secuencia, simplemente por una señal de activación. La batería tiene que arrancar sin nada conectado a ella, y una vez que ya ha arrancado es cuando arranco el inversor, que le va a mandar una señal, y cuando ella recibe esa señal es cuando saldrá o dará, digamos, el voltaje de salida. ¿Vale? Muchas veces yo como técnico pues me encuentro con algunos casos que, oye, mira, que no me detecta la batería, que vale, vamos a reiniciar y arrancamos primero la batería. ¿Por qué? Porque si la batería arranca y ya hay un inversor, no da ese voltaje de salida. O sea, a lo mejor se queda esperando, digamos, a esa secuencia. Entonces, en estas también hay que respetar, digamos, esa secuencia, tenerlo todo apagado, arranco primero mi batería, cuando mi batería ya está ok, ya está funcionando, es cuando ya le doy el inversor para que me mande esa señal, la batería recibe la señal, abre sus relays y saca todo el voltaje. ¿Vale? Luego, una vez que ya ha funcionado, puedo conectarme a la batería con la aplicación. ¿Vale? Es otra aplicación, no es la aplicación de BConnect que conocíais, ¿vale? Y ahí, una vez conectado, pues tengo que meter número de módulos, modelo del inversor,
puedo actualizar el firmware desde ahí mismo. Y si todo está correcto, como en la tercera imagen te dice Your battery system is successfully configured, tu batería ya está correctamente configurada, le damos al OK y el LED debería encenderse y quedarse en blanco fijo. Si tengo el LED fijo en blanco, bueno, esto las normas de BID, siempre que el LED blanco está encendido es buena señal, ¿vale? Los problemas empiezan cuando los LEDs empiezan a parpadear en azul, que para nosotros es un código de error que nos está mandando la batería. Pero siempre que veamos el LED blanco en una batería BID, podemos decir que está OK, que está funcionando correctamente y ya podríamos darle al inversor. Vale, módulos en serie. ¿Vale? Regla de oro para todas las baterías de alta tensión. Al estar todos los módulos en serie, si yo quiero hacer una extensión, sabiendo que si yo mañana me voy a Baiwa y les pido, oye, quiero un módulo de cualquier batería de alta tensión, pues sé que los módulos que a mí me entregan están cargados al 30%, ¿vale? O alrededor de un 30%. Suelen yo como mínimo he visto a 28, ¿vale? En todo este tiempo de experiencia he visto módulos a 28 que a lo mejor han estado 6 meses en stock o algo así, pero nada, vosotros si vais, digamos, y pedís, os salen nuevamente a 30, 29, 30 y teniendo esa información, pues tendréis que poner vuestra batería al mismo nivel. Porque por lo mismo de antes. Es una batería que está en serie, los módulos están en serie. Si uno de los módulos llega a la tensión máxima, me corta. Entonces, si hay un módulo que se ha quedado más bajo, o bueno, más bajo en este caso, pues no llegaría hasta el 100% y tendría pérdidas de capacidad. En vez de los 45 kilovatios hora que tengo aquí, por ejemplo, pues a lo mejor estaría perdiendo un 30%, estaría en 30 o, ¿sabes? Teniendo 45 y viceversa. Si la batería estaba más cargada que el módulo que le estoy metiendo, una vez que yo descargue ese 30%, se me vacía un módulo y la batería corta y me saca un shock a 0%, teniendo a lo mejor 4 módulos que estaban antes, que estaban, no sé, que a lo mejor están al 30 o al 40 en ese momento. Entonces, es muy importante en todas las baterías de alta tensión, siempre que añadamos un módulo, respetar la regla del 30%. ¿Ok? Y después de añadir, configuración vía aplicación. ¿Por qué? Porque antes tenía 4 módulos, ahora tengo 5. Entonces, tengo que decir a la batería que ahora vas a tener 5 módulos, o 6, o los que haya añadido. ¿Vale? Y un resumen un poco de lo que estaba hablando hoy, ¿vale? Os he estado aquí contando un poco, bastante sobre estas baterías, pues principalmente la seguridad, ¿vale? Celdas LFP desarrolladas por BID. Luego, la experiencia de BID desde 2002 fabricando baterías, coches, productos de electrónica, 1 millón de sistemas en más de 100 países instalados, 0 incidentes de seguridad, la flexibilidad que esto os va a poder dar, es decir, vais a poder ir desde 30 kilovatios hora hasta 2,8 megavatios hora, entonces hay infinidad de proyectos que entran, digamos, dentro de ese margen. Luego, la performance, Ay, me quedo vale, la performance, vale, dejamos así. Eh, con un 1C, digamos, de carga y descarga, es decir, como os decía antes, los 90 kilovatios o los kilovatios hora que tenga ahí, yo los puedo descargar en 1 hora, ¿vale? Los 90, entonces también me da toda esa potencia, digamos, de carga y de descarga casi instantánea de la batería si lo necesitara. Luego, fácil instalación, es decir, que al final está todo medio conexionado, simplemente conexionamos lo que falta, los paralelos, el interior y ya estaría. Y luego también el manual, que las podemos gestionar a distancia, que no me tenga que desplazar cada vez para ver cómo está la batería. Luego aquí, bueno, rápidamente os enseño algunos ejemplos, urbanizaciones, comercios. Vale,
y modelo de electricidad para inquilinos. Ahora esto está muy de moda, que son las comunidades energéticas, cada vez más en Europa. No sé yo en España cómo está, pero sé que, por ejemplo, en Francia, Bélgica, Holanda ya se están haciendo mucho este tipo de comunidades energéticas, que son, no sé, 5 o 6 vecinos o 5 o 6 casas que se juntan, compran un terreno, ponen sus paneles, sus baterías y se alimentan entre todos. Aquí también en España, pues las fincas, tenemos muchísimas fincas, sobre todo en las grandes ciudades. Existe la posibilidad de poder poner una batería, digamos, conjunta para este tipo de viviendas y que cada vecino de cada una de las casas pues pueda tener. Entonces, grandes capacidades, hablamos de 30 y también pues si seguís un poco las redes y las noticias sobre el tema, digamos, de la acumulación, es verdad que ahora es el momento, digamos, de este tipo de proyectos porque al final el residencial tiene una cuota de mercado, está bastante cubierto, pero queda muchísimo mercado y sobre todo, como os digo, la parte comercial, la parte industrial y la parte residencial, pero en comunidades, digamos, de vecinos, comunidades de casas o incluso fincas. Luego, cada vez hay más coches eléctricos, se necesitará una infraestructura de recarga cada vez más importante, más amplia y por supuesto necesitará también su propia acumulación para poder dar servicio a este, digamos, aumento de demanda de automóviles. Y luego, pues, alimentaciones de emergencia en off-grid, por ejemplo, pues, en un hospital, en un supermercado, en todos los sitios, vamos a decir que no puedan quedarse nunca sin luz o que sea primordial y esencial que tengan energía, digamos, las 24/7, los 365 días al año. Entonces, para ese tipo de proyectos es para lo que va dirigido este tipo de batería. Luego os quiero enseñar esto ya rápido, ¿vale? Si no, los de Baiwa me van a echar directamente de aquí, pero bueno, rápido, 2 minutos. Os hablo sobre la MCQ, ¿vale? También hay otro modelo, este va en contenedor, ¿vale? Es un cubo y digamos, este cubo son 500 kilovatios hora por cubo y podemos tener hasta 10, lo que nos da 5 megavatios hora y el tamaño es de un contenedor marítimo. ¿Vale? Caben los 10 cabrían dentro de un contenedor y es una solución, literalmente llegamos con el contenedor, con todas las baterías dentro y se dejaría el contenedor en el sitio donde se vaya a utilizar. Eh, 500 kilovatios, en este caso el rendimiento sería de, bueno, 217, 325, 217 kilovatios porque es de 0,5 C, ¿vale? En 2 horas podemos descargar y cargar los 500 vatios, kilovatios hora de esta batería, ¿vale? Es la misma tecnología. La carcasa exterior en este caso aguanta hasta -30, son un poco más diseñadas para el exterior y más para unas condiciones un poco más extremas y hasta 55 grados Celsius. Aquí podéis ver ya juntadas, por ejemplo, en Inglaterra, Reino Unido, ahí tenéis un ejemplo de una planta con almacenamiento de 100 megavatios hora, ¿vale? Y como veis son literalmente contenedores y vienen así, ya paqueadas, digamos, ya juntas, como en la imagen que veis más a la derecha, donde pone primeras entregas Q3 2023, llegan así tal cual. Y podemos añadir o quitar modulitos. Son 500, como os digo, cada una, teniendo 10, pues son 500. Este tipo de baterías tendréis asistencia completa, digamos, del sistema. Es decir, desde el inicio, desde vuestra ayuda en el proyecto hasta la instalación digamos, de estas baterías. ¿Vale? Tendréis soporte de BYD directamente. Bueno, la garantía es igual para todas, son todos de 10 años. Os apoyan en la planificación, digamos, de vuestra, digamos, de vuestro proyecto, ¿vale? Dónde podían estar, qué inversores necesito, cuánta capacidad voy a necesitar, etcétera. Y también asistencia in situ, ¿vale? Es el único modelo de batería que ofrecemos asistencia in situ, es decir, si tuviéramos un problema, un técnico se desplazaría para ayudaros a resolver
el problema en este caso. Y también son muy parecidas las características a las de la Max Lead, simplemente que estamos a decir es como la hermana mayor de la que os he estado presentando hace nada. Ok, y con esto ya termino. Muchas gracias por escucharme. No sé si tendremos tiempo para si tenéis preguntas o algo, pero bueno, ahí con ese código QR, si lo escaneáis, podéis descargaros la presentación de hoy para que tengáis toda la información de cerca. Y si no, bueno, pues los compañeros de Baiwa ya lo están grabando y tendréis el vídeo también si queréis volver a escucharme más tarde en YouTube. ¿Vale? Bueno, pues Y parece que nada, no hay ninguna pregunta. Perdona, continúa. vale, espera, a ver que os vea aquí. Es que lo tenía en pantalla completa todo. Vale. No veo. Espera, a ver, chat. Ahora es Sí, cuando. no ha habido ninguna No hay una pregunta. pregunta. Supongo que lo has explicado muy bien y ha Vale. quedado clarísimo. Muy bien, Eduard. Pues nada, y si no, pues cualquier cosa que se os pueden poner en contacto con nosotros, ya lo saben, imagino que cualquier historia que tengáis con BYD os ponéis en contacto con FT, servicio técnico, asistencia, cualquier cosa in situ, nos llamáis, podemos compartir pantalla con vosotros, cualquier cosa para daros cualquier tipo de soporte, y si no, pues simplemente mandarnos un correo y les podemos contestar a las dudas. Ah, mira, tenemos una pregunta de Juan Ramis. Sí, Juan. Como si prefieres, Vale. Juan, abrir el micro y explicárnoslo, no hay ningún problema. Dice, ¿algún tiempo de recomendación para añadir una batería con diferencia de carga respecto a las otras? Muy buena pregunta. No hay tiempo. Simplemente respetar la diferencia de carga, el socket, lo del 30%, pero en principio no hay tiempo. Por si ellas controlan algún balanceado. Claro, es que la BMS efectivamente va a controlar ese balanceo, pero para ponerle las cosas fáciles es mejor que no haya gran diferencia de carga. Entonces, si yo ya simplemente tengo unos cuantos milivoltios entre celda y celda, pues cada vez que yo haga un ciclo completo, cargaré todas a full, vaciaré y a la próxima ya carga, pues ya suben todas al mismo nivel y a todas se me ponen igual. Lo, Eso es lo bueno. Si lo hago mal, vamos a decir, que tengo una gran diferencia de shock, está claro que la tensión de las celdas va a ser muy grande. Entonces, hasta que yo suba, baje, cargue, descargue y se me vuelvan a balancear, va a pasar muchísimo tiempo. Entonces, si todas están al 30% más o menos, pues tardas a lo mejor 2 ciclos de carga. Si no está bien hecha, pues puedes tardar hasta 2, 3 semanas que tendrás esa diferencia de pérdida de capacidad hasta que se vuelvan a balancear y equilibrar. Ok. ¿Cómo es la refrigeración? Nos dice Es Vicente. aire acondicionado, literalmente. Es un pequeño aire acondicionado que os va a dar, digamos, unos cuantos grados, subir o reducir, digamos, la temperatura. A ver, espera, bueno, tengo aquí un poco más de información sobre la refrigeración, pero
Pregunta también, No, ¿hay un modelo Lighting? vale, ese resulta que creo que lo dejaron de fabricar, porque es verdad, creo que antes sacaron un Lite que era muy parecida a esta, pero que lo dejaron y ahora lo han vuelto a retomar, digamos, ya con todo mejorado y todo, eh, sí, digamos, todo más eficiente, vamos a decir, y mejor diseño, mejor todo. Y ahora, claro, es el producto, vamos a decir, estrella para lo comercial e industrial. Pero sí, es verdad que hubo digamos, un primer intento, digamos, de BYD con este tipo de baterías. Y esta ya sería vamos a decir, la segunda versión ya mejorada y tal.